Por España, por la conquista, por la gloria eterna. ¿La conquista fue solo oro y sangre? ¿Es verdad que los españoles únicamente saquearon y explotaron América mientras otras potencias coloniales civilizaban? ¿Y si todo lo que nos han contado sobre la relación metrópoli-colonia es una mentira cuidadosamente orquestada? La leyenda negra, esa narrativa que aún resuena en aulas y libros, afirma que España solo buscó oro y riquezas, dejando a América en la miseria. Pero los datos contradicen esa idea. ¿Cómo encaja en esa versión el mestizaje, el establecimiento de grandes ciudades en el interior del continente y la creación de universidades y hospitales en un tiempo récord? ¿Por qué Lima y México en 1790 tenían poblaciones que cuadruplicaban a ciudades como Nueva York y Boston? La Ciudad de México contaba con 171.000 habitantes y la ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos era Nueva York, con 33.131 habitantes. Estas cifras, ignoradas por muchos, desmantelan el mito de que América Española fue solo un terreno de saqueo. Historiadores como Marcelo Gullo o María Elvira Roca Barea han argumentado que España no concibió América como una simple colonia explotada, sino como una extensión de su propio territorio, un imperio integrado. Los datos lo respaldan. Frente a las ciudades-puerto de los imperios anglosajones, que se limitaban a ser centros de saqueo y comercio, los españoles fundaron grandes ciudades interiores, con infraestructura, educación y cultura. Mientras los británicos evitaban mezclarse con los nativos, los españoles abrazaron el mestizaje, creando una sociedad nueva y única. No tiene nada que ver, o sea, es decir, se mestizaron, construyeron, porque claro, si tú quieres robar, haces puertos para robar, como decían los ingleses. Eso es. No haces universidades. De hecho, la primera gramática de pueblos indígenas fue cuando precisamente los españoles quisieron que la tuvieran, es decir, lo fomentaron, no querían que se perdiera. Entonces, aunque haya testimonios de cosas malas que se hicieron, a la hora de analizar algo todo tiene luces y sombras. Yo analizo las luces y las sombras de España en América y para mí tiene, vamos, una infinidad más de luces que de sombras. Tasun, que es el ministro de la Incultura, que se dedica incluso en nuestro propio país a que en los museos haya información que va contra la propia identidad colectiva del país. En 1790, la Ciudad de México era tan grande como Madrid y 4 veces más grande que Nueva York. Sus universidades, bibliotecas y hospitales superaban con creces a los de las colonias anglosajonas. ¿Es esto imperialismo o una visión de integración? Mientras que Inglaterra y Holanda veían en sus colonias solo un recurso temporal, España dejó una huella permanente en América Latina, forjando un mestizaje cultural, lingüístico y social. Los números no mienten, pero han sido deliberadamente ignorados por quienes buscan mantener la narrativa de una España voraz y opresora. ¿Qué propósito tiene esta ocultación? Quizás sea hora de replantear la historia y reconocer que, lejos de ser un simple campo de saqueo, América Española fue la obra de un imperio civilizador, que dejó tras de sí ciudades que aún hoy nos recuerdan la magnitud de su impacto. La historia, como toda arma, depende de quién la escribe y quién la oculta. ¿Estamos listos para abrir los ojos? ¿Víctimas del monopolio o beneficiarios de una economía en auge? ¿Y si la historia que nos han contado sobre el virreinato del Perú está cargada de prejuicios y falsificaciones? ¿Es posible que ese monopolio opresor que tanto denuncian los críticos de España haya sido en realidad la clave del desarrollo industrial y del bienestar laboral de la región? Contrario a las narrativas negrolegendarias que pintan a los pobladores del Perú colonial como víctimas del yugo español, el monopolio comercial impuesto por España no solo no asfixió la economía local, sino que impulsó la vida industrial y generó una dinámica de pleno empleo, como lo describiríamos hoy en día. El historiador José María Rosa señala que este sistema, tan atacado por los detractores de la conquista, fue lo que permitió una autonomía industrial sin parangón en la América española. Mientras que otras potencias coloniales como Inglaterra o Holanda se centraban en la extracción y exportación de materias primas para enriquecer exclusivamente a sus metrópolis, el sistema español fomentó el desarrollo local.
industrias, talleres y comercios surgieron en el Perú virreinal, creando un circuito económico interno que no solo garantizaba empleo, sino que sentaba las bases de una economía integrada y próspera. Sin embargo, no todo fue perfecto. La incapacidad de España para controlar completamente el inmenso Atlántico Sur convirtió al Río de la Plata en un epicentro del contrabando. Un fenómeno que, lejos de ser puramente negativo, también alimentó el dinamismo económico de la región. El contrabando, aunque ilegal, facilitó el acceso a productos, tecnología y recursos que complementaban la economía formal del virreinato. Entonces, ¿por qué insistir en pintar al monopolio como una maquinaria opresiva? Quizás porque reconocer su impacto positivo desmonta la narrativa colonialista de víctimas y victimarios. América Española no fue un simple campo de explotación, sino un lugar donde se construyeron economías locales vigorosas, en contraste con las colonias inglesas, diseñadas únicamente para enriquecer a sus capitales. La historia que se nos oculta es esta. El monopolio español, tan criticado, fue el motor de un desarrollo que permitió a los virreinatos, como el del Perú, forjar una identidad económica y cultural propia, lejos de ser simples engranajes de un imperio. Quizás sea hora de abandonar la leyenda negra y preguntarnos ¿qué más nos han ocultado los relatores oficiales de la historia? Por España, por la conquista, por la gloria eterna.